Hola a todos y todas, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar este primer espacio abierto ya de la segunda semana. Sean bienvenidos y bienvenidas para quienes estén viendo esta grabación. Recuerden que estamos en la segunda semana del módulo 2 de Información al Conocimiento. Les coloco por aquí su grupo M2C1G53-052 porque estuve recibiendo algunas actividades aún el fin de semana con su grupo anterior. Entonces hay que recordar que este dato, el grupo y otros datos que ustedes puedan incluir dentro de lo que es su portada, son bien importantes que tengan súper presente cuáles son los correctos. Porque de esta manera, cuando solicitamos información, bueno, nos va a ser proporcionada de manera más pertinente a que si no tenemos estos datos de manera correcta, ¿vale? Así que bueno, aquí coloco nuevamente mi nombre. Mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual durante este módulo número 2. Esta segunda semana comenzó desde el pasado 14 de agosto. Hoy es 16, ya llevamos casi 3 días. Bueno, estamos a escasas horas de cumplir 3 días y vamos a finalizar el próximo 20 de agosto, ya el día domingo. Recuerden que todos los horarios son marcados con el tiempo del centro de México, así que si ustedes viven en una zona horaria que es diferente a la del centro, únicamente tengan sus precauciones para que no se les vaya a pasar la hora o que, bueno, tengan súper en cuenta esta diferencia horaria que puede existir. Voy con la siguiente diapositiva. Tenemos esta secuencia de trabajo, tenemos como inicio lo que es la bienvenida, tenemos también el objetivo y la revisión de actividades de esta semana. Hay que recordar que semana con semana tenemos actividades integradoras, actividades formativas y van cambiando de acuerdo a cómo vamos avanzando también con las unidades. Así que si ustedes cuentan con alguna duda en este momento, y no pudieron ingresar a este espacio, entonces por favor colóquenla dentro de los comentarios, son los que yo reviso, así que por favor lo colocan ahí. Y por otro lado, también recuerden que me encuentro dentro de la mensajería y dentro del correo que les proporciono en la bienvenida de cada semana. Ahora, tenemos las dudas y comentarios que ustedes puedan tener. Por el momento no tengo a alguien en tiempo real, entonces no hay alguien a quien pueda preguntarme en este momento, en este espacio. Así que voy a avanzar. A ver, denme un momentito. Ok, estaba cerciorándome de que no tuviera por ahí alguna petición para ingresar al espacio pendiente, así que voy a avanzar. Tengo también más adelante lo que es el objetivo, semana con semana, conforme vayamos avanzando y también tengamos cada espacio abierto. Hay que recordar que este intercambio en donde estamos en tiempo real y que es como de los únicos espacios que tenemos para la interacción, repito nuevamente en tiempo real porque contamos con otros espacios, no solamente es como para interactuar y estar platicando, sino que sí, por supuesto, podemos estar entablando esta conversación, pero basándonos en diferentes temas, especialmente relacionados con las unidades de cada semana. Así que para esta particularmente tenemos la unidad número 2. Recuerde que durante cada espacio también se toma en cuenta lo que es la participación activa. Entonces, si ustedes ingresan, el que estén expresando una duda, que den un comentario, que respondan a la duda que tenga alguno de sus compañeros con respecto al módulo, que por otro lado también puedan mencionar cuál es el contenido que han estado revisando y también lo que respecta a las videosesiones. Entonces, es muchísimo mejor a que únicamente visualicemos la grabación. Por supuesto, se toma en cuenta que también cada quien tiene sus tiempos, pero si ustedes cuentan con el espacio para poder ingresar, sería muy, muy bueno porque de esta manera no solamente están aprendiendo ustedes, sino también estoy aprendiendo yo. Así que les invito a participar dentro de estas sesiones. A ver, recibo una invitación, déjenme aceptarla y ya avanzamos. Ok, entonces, a ver.
Ok, entonces, cuando se trata de estos espacios, nos vamos a encontrar también con que tenemos las reglas en etiqueta. Yo les mencionaba, estas reglas en etiqueta nos van a estar ayudando sesión con sesión, así como cuando ustedes participan dentro de los foros, para que estas reglas puedan ayudarnos a mantener una comunicación y que esta comunicación, por supuesto, sea bastante efectiva pero que también sea tranquila y además cordial. Entonces, nos vamos a encontrar con que para los y las que no hayan visto las grabaciones de la semana pasada, tenemos una herramienta en la parte de arriba, dice participar. Es una manita que está así. Bueno, está al revés, es básicamente así. Entonces, cuando ustedes se encuentren con esa herramienta, le van a dar clic ahí y va a aparecer automáticamente una manita en su usuario. Entonces, si ustedes pueden ver la grabación, dentro de mi usuario aparece una manita y mi recuadro, o bueno, el recuadro de mi video se ve de color amarillo. Eso significa que yo es como si estuviera levantando la mano así en tiempo real. Entonces, esto me va a funcionar para que a la hora en la que podamos establecer este vínculo entre diferentes personas, entonces llevemos un orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si dentro del foro se llevaran a cabo las participaciones al mismo tiempo, no habría tanta comprensión como cuando ustedes ya han realizado una, pero ya la estructuraron y ya la agregaron. Es muy diferente a que si de repente en un cuarto todos empiezan a hablar al mismo tiempo. Por supuesto que lo que cada quien mencione no va a ser totalmente comprensible e incluso podría decirse que sería incomprensible porque no estaríamos prestando atención a un solo estímulo. Cuando se trata de estas reglas en etiqueta, las han estado ocupando desde lo que es el módulo propedéutico, así que al llegar a este módulo número 2 ya las han puesto en práctica en numerosas veces. Por lo cual, dentro de lo que es el micrófono, se puede activar siempre y cuando cada uno y una de nosotras respete su turno. Esto es, que si yo estoy, a ver, de un momento, ok, si yo de repente bajo mi manita, entonces ya no me va a aparecer ahí, es decir, yo como asesora ya no voy a tener en cuenta que haya alguien pendiente que vaya a realizar una participación o una pregunta o una aportación. Entonces, una vez que esta manita ha sido bajada, yo ya puedo continuar dentro de la dinámica que tenga establecida, pero digamos que sin ese pendiente de saber que hay alguien que quiere realizar una participación dentro de estos espacios. Así que cuando llegamos entonces aquí, nos vamos a encontrar con que también podemos utilizar el chat, pero de preferencia vamos a estar utilizando lo que es el micrófono para que cada una de nosotras pueda también aprender esta cuestión del, perdón, pueda aprender esta comunicación de la manera oral, que es lo que estamos manejando. Hay que recordar que hemos visto a lo largo de la primera semana lo que respecta a la comunicación oral y lo que respecta también a la comunicación escrita. Entonces, si vamos trabajando con ambas, vamos a poder desempeñarlas de mejor manera a la hora en la que en la que llevamos a cabo nuestras actividades. Entonces, sí hemos estado trabajando mayormente en lo que es la comunicación escrita durante estos espacios, entonces podemos trabajar la comunicación oral. Así que yo les sugiero que para cuando ustedes tengan la oportunidad de ingresar a estos espacios, entonces utilicen su micrófono de tal manera que, repito, trabajemos la comunicación oral. Así que, bueno, vamos a avanzar a la siguiente. También lo que tenemos aquí es esta tablita que les había presentado desde la semana número 1. Ahorita ya llegamos a la semana número 2, así que ya no vamos a tener como tal presente o de manera tan directa los conceptos que vimos durante la unidad número 1, sino que vamos a retomar ahora los que estamos viendo durante esta unidad número 2. Recuerden siempre revisar sus recursos. Ahora, al llegar a esta unidad número 2 que se llama Leer y Escribir para Aprender, nos vamos a encontrar otras dos actividades integradoras. Dichas actividades se van a elaborar con base a los recursos que hayan sido revisados de manera previa. Es decir,
Yokeira, no puedo elaborar mis actividades si no he revisado los recursos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me voy a sentir un poquito perdida con respecto a cuando me realicen preguntas dentro de mis actividades formativas o a lo mejor cuando esté respondiendo a lo que me estén pidiendo dentro de mis actividades integradoras, tanto para la 3 como para la 4. Y bueno, justamente lo que vamos a ver el día de hoy es todo lo relacionado a esas dos actividades integradoras. Así que llegamos a estas 2, que justamente son a las que vamos a elaborar en esta semana. Nos encontramos con 2 actividades integradoras. La primera es la actividad integradora número 3, que se llama, selección de textos e ideas aplicables, y la actividad número 4 es la de el resumen. Entonces, nos vamos a encontrar con la 3 primero. Entonces, denme un momento para que, antes de compartir, veamos lo que va relacionada al propósito de a ver, denme un momento. Okey, con el propósito de esta unidad número 2. Así que primero vamos a pasar a la siguiente diapositiva para revisar justamente este propósito. Okey, unidad número 2, leer y escribir para aprender. Nos vamos a encontrar con un propósito en general de esta unidad, el cual es que podamos leer diferentes textos, pero que podamos identificar cuáles son las características que hacen que cada uno sea un tipo de texto. Y que además no solamente se trate de que se lleve a cabo una lectura rápida, sino que también podamos comprender aquello que estamos leyendo y que a partir de ahí podamos construir diferentes ideas y que por supuesto a la hora de elaborar los resúmenes plasmemos ahí nuestras ideas. También que estas puedan ser organizadas de tal manera que tengamos ideas principales, ideas secundarias y que podamos describir con nuestras propias palabras lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque de repente, no sé si a alguno o alguna de ustedes les pase, pero sí hay personas que leen un párrafo y que se quedan como de, ¿qué acabo de leer? O bueno, lo voy a volver a leer y lo vuelven a leer, pero tampoco comprenden. Entonces lo leen una y otra y otra y otra vez hasta que pueden comprenderlo. Pero recuerden que esto va a ser llevado a cabo una vez que podemos tener estas técnicas para poder identificarlo de la mejor manera y que, por supuesto, este procesamiento de información no solamente se quede dentro de nuestro pensamiento, sino que podamos expresarlo de diferentes maneras, ¿vale? Así que bueno, ahora sí, denme un momentito, les voy a compartir pantalla. Recuerden que una vez que yo finalizo estas grabaciones, reviso que se vea en efecto lo que creo yo que se está viendo, porque no me puede alguno o alguna de ustedes confirmar que sí se está viendo, y entonces ya podemos avanzar, pero denme un momento para compartir. Ok, listo. Ya me encuentro compartiendo pantalla, espero que ustedes también puedan verlo, así que vamos a comenzar a describirlo. Ok, tenemos por aquí la actividad integradora número 3. Es la primera actividad integradora de esta semana. Llevan una secuencia para que no nos vayamos a confundir porque de repente
Cuando ustedes seleccionan sus archivos, recuerden que se guardan con cierta nomenclatura. Entonces, si de repente ustedes van guardando actividad integradora 1, actividad integradora 2, y para la semana número 2 otra vez ponen actividad integradora 1, actividad integradora 2, pueden llegar a confundirse con respecto a cuál pertenece a cada semana. Entonces, cuando llegamos a actividad integradora número 3, actividad integradora número 4, justamente es porque estamos avanzando en las semanas. Llevan una progresión, así que les sugiero que les llamemos tal cual, no los colocan dentro de la plataforma. Cuando se trata de esta actividad integradora 3, nos vamos a encontrar con que se llama selección de texto e ideas aplicables, porque justamente vamos a comenzar con la cuestión de la lectura. Cuando se trata de la lectura, es un proceso personal. Hay que tener en cuenta que no todos vamos a leer de la misma manera, no todos ni todas vamos a comprender de la misma manera y para empezar, no todos aprendimos a leer de la misma manera. Entonces, dentro de este ejercicio personal, vamos a preguntarnos si recordamos en qué momento comenzamos a leer o si nos contaron de qué manera comenzamos a leer, si recordamos parte del proceso para que también sea esto lo que estemos retomando a la hora de elaborar nuestras actividades integradoras. Así que, si yo, Keira, por ejemplo, retomo cuál fue mi proceso de lectura, entonces me voy a encontrar con lo siguiente, que yo, dentro de lo que es mi experiencia de vida, puedo decir que empecé a leer o comprender diferentes palabras de entre 5 o 6 años, pero nos podemos encontrar que hay otras personas que comenzaron su proceso de lectura más adelante o que incluso comenzaron un poquito antes. Todo depende también del estilo que hayan aplicado de crianza nuestros papás, o nuestros abuelos, o nuestros tíos, o nuestra familia, o con la persona con la que hayamos vivido. O incluso si hay personas que comenzaron a leer hasta que fueron adultos o adultas. Hay que tenernos paciencia también en ese sentido y repito que cada uno y cada una vaya realizando este ejercicio personal preguntándose cómo comenzó a leer y también de qué manera lo hace. Por ejemplo, hay personas que van a tomar un libro y van a comenzar a leer, pero van a ir únicamente viendo las letras, pero ya, es decir, únicamente trabajan con la vista. Hay otras personas que leen y van viendo las letras, pero van verbalizando sin decirlo en voz alta. Hay otras personas que sí leen en voz alta. Entonces, cuando se trata de la lectura, también hay que entender que hay personas que quizá no han encontrado como tal el gusto hacia la misma, porque quizá los temas que han tratado no son de su preferencia. Entonces, cada quien tiene que ir checando qué es lo que le gusta leer. Personalmente, yo les puedo decir que me gustan mucho los textos literarios, pero prefiero, por ejemplo, algunos que tengan algo de misterio, algo de terror o algún thriller psicológico, porque me mantiene muy, muy activa, prestando atención hacia la lectura para saber hacia dónde voy. Entonces, eso es con mi persona. Recuerden, cuando hablamos de la lectura es un proceso personal, así que cada uno y cada uno de ustedes, por favor, se lo van a estar preguntando. Ok, entonces, antes de avanzar, Kevin, ¿tuviste problemas para ingresar? Estuve intentando aceptarte, pero no me lo permitía. Entonces, no sé si sea cuestión de la plataforma o de tu cuenta, pero bienvenido a este espacio. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, puedes de preferencia activar tu micrófono para que podamos interactuar, por favor. Bueno, mientras su compañero Kevin logra activar su micrófono, voy a avanzar. Ok, entonces, cuando hablamos de esta actividad integradora número 3, va a ir relacionada, repito, con la cuestión de la lectura, pero también que retomemos diferentes aspectos que son bastante positivos con la misma. Es decir, cuando hablamos de la lectura, tenemos un proceso en el cual también interviene la imaginación. Es decir, por ejemplo, desde mi experiencia, porque, bueno, en este momento no les puedo preguntar directamente y que me contesten en tiempo real, entonces yo les voy a platicar un poquito de la mía. Cuando se trata de la imaginación, desde mi experiencia, conforme fui creciendo, no ha sido la misma, he de admitirlo. ¿Por qué? Porque cuando estaba más pequeña y mi mamá me leía cuentos, porque toda esta cuestión de la lectura, como les mencionaba, es un proceso de cada persona. En mi caso, quien me enseñó a leer fue mi mamá.
y a mi mamá le enseñó su papá. Entonces, mi abuelo materno tiene un montón de libros. A él le gusta mucho leer y fue como que procurando que sus hijos y que sus hijas también adquirieran este hábito y también el gusto. Mi mamá lo adquirió y entonces a su vez cuando yo estaba muy pequeña me contaba distintos cuentos. Estos cuentos trataban acerca de aventuras, de diferentes mundos y entonces cuando mi mamá me leía yo me imaginaba un montón de cosas y cuando me tocó o me llegó la hora a mí de comenzar a leer, entonces mi proceso también de imaginación iba por ahí creciendo. Pero de repente llega la adolescencia y no sé ustedes, pero mi imaginación ya no era la misma. Y conforme fui haciendo adulta, tampoco. Entonces, esta imaginación y también la cuestión de la creatividad van a estar presentes dentro de la lectura. Porque, díganme ustedes, pero ¿han intentado escribir también un cuento o algo parecido? La imaginación no solamente nos contribuye a que por aquí estén pasando diferentes escenas mentales, sino también que podamos plasmar aquello que estamos pensando. En mi caso, cuando era pequeña, me gustaba muchísimo escribir todo tipo de fantasía. Ahorita ya no tanto, y creo que ya no cuento con la misma imaginación, pero cuando estaba más chiquita sí lo hacía de manera muy seguida. Entonces, esta cuestión de la concentración, de plasmar mi imaginación y también la creatividad que tenía era muy grande. Conforme va pasando el tiempo, la cuestión de los hábitos también nos van ayudando a que se nos permita poder continuar con esto. Pero la lectura va a estar en nuestra vida cotidiana. Yo les mencionaba, aparte de la comunicación escrita, no la vamos a encontrar hasta cuando volteamos a ver la ruta o a lo mejor la dirección hacia la que va el metro y entonces vemos justamente lo que dice el letrero. Dentro de la lectura también estoy haciéndolo y ejerciéndolo todos los días. Así que para que todos estos procesos vayan funcionando, entonces también vamos a estar eligiendo cuáles son los gustos que tenemos en cuanto a la lectura, porque a veces mencionan que no es que no nos guste leer, sino más bien que no hemos encontrado el libro adecuado. Entonces, vamos primero a decidir qué tipos de texto nos gustan más y también una vez que elijamos, por ejemplo, si es literario, qué es lo que preferiríamos leer. Y una vez que lo tengamos, entonces vamos diferenciando, ¿ok? El propósito de esta actividad en sí es que cada uno y cada una de ustedes pueda analizar cuáles son las características de los textos, porque recordando que tenemos diferentes, entonces nos vamos a encontrar con que si por ejemplo yo tengo los literarios tienen unas características, si tengo los periodísticos cuentan con ciertas características, si tengo los informativos cuentan con ciertas características y esto es lo que yo voy a estar distinguiendo dentro de los mismos para poder identificar de qué manera yo voy encontrando la comprensión de los mismos, pero siempre diferenciándolos entre sí. Ahora, también a la vez que voy leyendo, yo voy identificando cuáles son diferentes ideas principales de mis textos. Por ende, para realizar esta actividad, lo que cada uno y cada una de ustedes necesita es poder identificar, uno, una lectura de su interés. Porque recuerden, quizá no es que no nos guste leer, sino que no hemos encontrado la lectura adecuada. Por otro lado, también vamos a emplear estrategias de lectura. Más adelante se las voy a comentar para que podamos ahí retomarlas. Vamos también a reconocer cuál es la estructura de un texto, porque recuerden que sí, es un texto, pero no está el escrito a ver cómo sale, sino más bien que tiene una estructura para que sea como tal un texto. Vamos a identificar también cuáles son las características de estos diversos tipos de textos. Vamos a elaborar esquemas o resúmenes para plasmar ahí la información que hayamos podido comprender con base a estos textos. Y también vamos a utilizar el Internet como fuente de consulta. Les recuerdo algo antes de continuar. Si yo estoy realizando mi trabajo basado en un autor o autora, entonces o voy a parafrasear o voy a citar, pero si no coloco de dónde estoy obteniendo esa información, estoy cometiendo plagio. Aunque sea parcial, aunque sea del 0 al 10%, del 1 al 10%, lo estoy haciendo. Así que esto del Internet como fuente de consulta hay que tenerlo bien pendiente, ¿vale? Más adelante lo vuelvo a mencionar, pero bueno, vamos a avanzar al que entregaré. Kevin, ¿pudiste activar tu micrófono? Ya. Hola, buenas tardes. Sí, es que tengo detalles con mi internet, pero sí pude conectarme.
Ok, antes de que avance con las actividades integradoras, recuerda que este es un espacio de participación activa, entonces justamente la participación tiene que ser constante. Así que cuéntame, ¿cómo vas con esta semana? ¿Tienes alguna duda, alguna sugerencia, alguna participación o algo que aportar a este espacio? ¿Es en general sobre tareas o solo sobre las videollamadas? No, recuerda que cuando hacemos estos espacios abiertos tiene que ver con que tengas dudas sobre alguna actividad, sobre tu participación en el foro, algún comentario que agregar. No, todo bien. De hecho, creo que lo veo entre comillas fácil. Ok, bueno, entonces nada más te dejo eso como recordatorio. Tiene que ser participación activa, por favor. Sí, claro. Ok, entonces avanzo. Cuando se trate de esta actividad integradora, voy a llegar a qué entregaré. Cuando llego al que entregaré, entonces me voy a encontrar con un documento que vamos a entregar. A ver, dejen que pase el ruido un poquito. Ok, entonces, una vez que llegamos a esto, que se refiere a qué entregaré, básicamente es la actividad que vamos a estar entregando. Nos vamos a encontrar con que va a ser una descripción de ideas principales a través de un resumen o un esquema, pero primero vamos a elegir una lectura de nuestro agrado. Recuerden que cuando llegamos al espacio de qué entregaré, si me quedo ahí voy a entregar una actividad muy corta. Por favor, no se detengan ahí y terminen de leer hasta donde dice cómo lo realizaré porque en cómo lo realizaré, como lo aprecian desde este espacio, nos aparece 1, nos aparece 2, nos aparece 3, nos aparece 4, hasta que concluyamos con esos puntos, entonces habremos finalizado nuestra actividad y estará lista para ser enviada. Ahora, entonces, como tenemos uno, dice elige una lectura de los 4 tipos de texto. Así que nos vamos a encontrar que hay diferentes opciones para elegir. Primero vamos a ver cuáles son las que tenemos. Tenemos tipo de texto, tenemos científico, informativo, periodístico y literario. Y de cada uno de esos tipos de texto nos vamos a encontrar con dos opciones. Como ven, aquí va a tener también cada uno de ellos un vínculo o un link para que ustedes puedan ingresar. Cuando pasan el cursor encima de esos que son color verdecito, les va a aparecer una manita para que le hagan clic y puedan seleccionarlo. Puede abrirse y que ustedes lo puedan leer. Así que imaginen que ya elegimos una opción, así que vamos a llegar al paso número 2, que dice, analiza el texto que hayas elegido. Para ello identifica y escribe los siguientes elementos. Recuerden que para esta ocasión no hay que descargar ningún documento, no hay que rellenar ningún documento, tenemos que comenzar uno desde cero. Así que es aquí cuando van a recordar ustedes que dentro del uso del procesador de textos podemos elaborar un nuevo documento para que hagamos nuestra actividad integradora. Entonces, vamos a comenzar por identificar cuál es un título. Entonces, ya que está aquí su compañero Kevin, va a ser quien nos va a ayudar. Kevin, si yo elijo la opción número 1 del texto literario, ¿cuál sería el título de este, perdón, cuál sería el título de esta opción? ¿Ok? ¿Cuál sería? Perdón. ¿Me puedes repetir, porfa? Es que no se escucha muy bien. Ok, vamos a elegir primero una de las opciones. Entonces, si yo elijo dentro de todas las que están aquí, la opción número 1 del texto literario, ¿cuál sería el título? La movilidad como un derecho. Ah, no, recuerda que mencioné del literario. Mm. El Principito. Ok, entonces, si yo elegí la opción número 1 del literario, va a ser El Principito. Entonces, si aquí le pongo a título, dos puntos, adelante le voy a poner El Principito. Autor. ¿Cuál sería el autor?
Kevin, de esta misma opción? Sería Saint-Exupéry. ¿Ok? Y no terminamos hasta ahí, llegamos hasta Antoine, ¿ok? Ah, sí, Entonces, perdón. eso va a ser el nombre de mi autor. Así que otra vez, dentro de mi procesador de textos, voy a escribir autor, dos puntos, adelante, voy a poner el nombre del autor. Fecha de publicación. ¿Cuál crees que es la fecha de publicación, Kevin? Del Principito. 9 de noviembre del 2017. Incorrecto. Aquí uno de repente los errores más comunes que se pueden cometer es justamente no distinguir entre la fecha de publicación y la fecha en que se consulta la publicación, ¿ok? Cuando tenemos un SF, Kevin, ¿tienes una idea de qué significa SF? No, la verdad no. Ok. Yo les comentaba durante el primer espacio abierto que hay que consultar el manual de referencias. Por ejemplo, para elaborar esta actividad sí o sí le tenemos que poner referencias, porque no estamos haciendo una actividad con lo que yo me imaginé, sino que estoy basándome en una obra de alguien más. Si ustedes entregan su actividad sin referencias, entonces van a tener del 1 al 10% de plagio, ¿ok? Así que tenemos por aquí fecha de publicación, SF significa sin fecha. Entonces, pueden y tienen dos opciones. La primera es ponerle fecha de publicación, dos puntos SF, porque es lo que nos está marcando como tal la plataforma, o, como lo mencionaba, parte de lo que necesitamos es realizar búsquedas. Así que si yo voy a realizar mi búsqueda, me va a aparecer una fecha. Si voy a colocarle esa fecha, también debo colocar esa referencia. Así que si me aparece un año en Internet y yo voy a utilizarlo como fuente, entonces le voy a poner fecha de publicación, dos puntos y adelante voy a escribir cuál es la fecha que a mí me apareció en Internet, ¿ok? Pero recuerden, siempre si pongo la referencia, si no, no lo puedo hacer. El consultado es para la fecha en la que se consultó como tal esta obra, es decir, cuál es como la primera vez que yo ingresé a este espacio y entonces yo lo consulté. Por ejemplo, si ustedes le pueden poner un recurso que consultaron en prepa en línea, no le pondrían 2017, le pondrían 16 de agosto del 2023 porque lo consultaron hoy. Entonces, esa es la diferencia entre fecha de publicación y fecha de consulta. No hay que confundirnos porque es un dato importante. Tipo de texto. ¿Cuál sería el tipo de texto, Kevin? Sí. ¿Sería un texto literario? Literario, correcto. Entonces, recuerden, para identificar cuál es el tipo de texto, únicamente me voy hacia la tabla, ya me aparece aquí tipo de texto. Si yo elijo, por ejemplo, la inteligencia artificial no es como la pintan, entonces va a ser un texto científico, ya no literario, porque está dentro de las opciones del texto científico. Si yo elijo, descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido uno por un monstruo marino, entonces sería un texto informativo. Por otro lado, si yo elijo la movilidad como un derecho, entonces me voy a encontrar con que es un texto periodístico. Así que todo depende de cuál sea el que yo haya seleccionado. Ahora, una vez que tengo las características, perdón, el tipo de texto, entonces recuerden que cada tipo de texto tiene sus características particulares. ¿Por qué? Porque un texto informativo no va a ser igual que uno periodístico. Y a su vez, uno periodístico no va a ser igual que uno científico. Entonces, voy a revisar en mis recursos, por eso les menciono que es bien importante que primero revisen los recursos, después elaboran actividades integradoras. Si ustedes ya revisaron sus recursos, entonces ya encontraron cuáles son estas diferencias que tienen los tipos de texto. Lo que van a hacer es colocar características de ese tipo de texto y a continuación voy a enumerar o voy a enlistar cuáles son las características que tiene, ¿vale? Y una vez que cumpla con eso, entonces me voy a F, ideas principales del texto, mínimo 3. Entonces, yo no puedo únicamente abrir la lectura e ir seleccionando al azar cuáles serían las ideas principales del texto, sino que primero voy a leer todo el texto y voy a utilizar mis técnicas de lectura. Aquí es en donde yo voy a identificar de qué manera leo y cómo comprendo la información que estoy leyendo.
Por ejemplo, en mi caso, yo les puedo mencionar que no me gusta mucho subrayar en libros, y ya les mencionaba yo que el literario es como mi texto mi tipo de texto favorito, así que no me gusta leer y estar subrayando. Lo que me gusta realizar es colocar unos post-it e ir colocándolos en las páginas en donde me aparece información relevante que yo sé que voy a recordar después, pero que la voy a dejar ahí marcada. También lo que me ayuda muchísimo es ir anotando diferentes ideas que voy adquiriendo a través de la lectura. También lo que me sirve mucho, ya que les mencionaba que esto de la imaginación ya no es la misma que cuando era pequeña, entonces lo que suelo hacer es colocar música, pero no música con letra porque si no me distraigo y ya no me enfoco tanto en la lectura. Lo que suelo hacer es poner música clásica, principalmente alguna que sea de acuerdo a lo que estoy leyendo. Por ejemplo, con el libro que estoy leyendo ahorita, que es de misterio y un caso que está resolviendo, me gusta poner música de Rachmaninoff porque no tiene letra. Entonces, la música, según yo, va de acuerdo a lo que voy leyendo, pero ya cada quien tiene sus estrategias de lectura. Por ejemplo, Kevin, ¿cuáles son las estrategias de lectura que ocupas tú? ¿Cuáles son? Estar en un espacio cerrado y tratar de que haya el menor ruido posible. ¿Tratar de qué, perdón? De que haya el menor ruido posible porque con cualquier cosa yo al menos me distraigo fácil. Ok, muy bien. Mm, ¿Y qué empleas para que se retengan las ideas que te surgen con base a lo que vas leyendo? Pues repetirlo o tratar de leerlo constantemente. Entonces tú no lees en voz alta, ¿o sí? No, Ok. Gracias, Kevin. Dame un momento. Ok, estaba teniendo un error por aquí con la plataforma, pero bueno, a ver. Muy bien, entonces, una vez que tenemos estas ideas principales, ya que pudimos comprender la lectura, ya que con base a esto también pudimos procesar la información, entonces vamos a llegar hasta otro apartado. ¿Y cuál es ese apartado? Un esquema o un resumen de la lectura. Ojo, esquema o resumen. No tienen que ser ambos elaborados. Esto es porque de acuerdo a cómo cada quien procesa la información, también tiene una manera de que pueda plasmar lo que ha comprendido. Ustedes tienen estas dos opciones, siempre y cuando recuerden que si elaboran un resumen, tiene una estructura. Y si elaboran un esquema, también lo tiene. Por ejemplo, si deciden elaborar un mapa conceptual, no van a colocar únicamente dos recuadros de información y saturarla, porque entonces no estamos haciendo un mapa conceptual. Si hacemos un resumen, primero hay que comprender la idea de que es un resumen. Kevin, ¿qué comprendes tú que es un resumen? pues sacar lo más importante del tema y obviamente plasmarlo en lo que queremos pues escribir, ¿no? ¿Con tus palabras o con las palabras del autor? Con las con, mi- con mis propias palabras. Ok, muy bien. Es un dato importante a recordar porque desde el día en que comenzamos con estos espacios, les mencionaba la palabra plagio. Si yo, Keira, decido hacer un resumen, entre comillas, pero únicamente hago mi lectura, copio y pego por pequeñas partes el texto que estoy leyendo, entonces es plagio. Puede ser plagio total o puede ser plagio parcial, pero termina siendo plagio. Entonces,
Esto recuerden que va sobre la calificación y tampoco hay segundas entregas en cuestión de plagio, así que por favor hay que evitarlo. Primero hay que comprender bien esta cuestión, porque si bien la palabra plagio no había sido utilizada de manera tan frecuente en años, muchos años anteriores, bueno, hay que recordar que cuando estamos estableciendo un resumen significa que yo ya lo comprendí, es decir, no tengo que estar copiando y pegando. Si hago eso es plagio. Lo que tengo que utilizar pueden ser citas para copiar y pegar como tal una frase del autor, pero no todo el texto. Así que si eso es lo que voy a hacer, entonces voy a crear una referencia para que yo pueda estar respaldando que lo que yo dije de ese autor como tal son sus palabras y le estoy dando el crédito correspondiente. Si no, básicamente es como si robáramos lo que él o ella dijo. Así que téngalo súper presente a la hora de elaborar estos esquemas o resúmenes. Así que vamos avanzando. Una vez que decidimos cuál elaborar, entonces lo vamos a llevar a cabo y después vamos a escribir en un párrafo de entre 5 y 10 líneas porque nos interesó la lectura. Recuerden que cada quien va a elegir de manera personal, es decir, si les llamó la atención el título, si lo abrieron y comenzaron a leer y entonces esas palabras son las que les llamaron la atención, perfecto, lo escriben, pero va a depender de cada uno y cada una de ustedes. Por otro lado, también vamos a mencionar y describir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado. De igual manera, estas son personales porque cada quien va leyendo y va comprendiendo de la manera en la que, digamos que su contexto le permite. Así que eso es lo que vamos a revisar también. Y por último, vamos a mencionar al menos, podemos colocar más de 2, pero mínimamente 2 conocimientos que hayamos adquirido a partir de las lecturas que fueron realizadas. Vamos a guardar nuestro archivo. Recuerden que lleva una nomenclatura, es decir, apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, S2, A y 3. Porque ya estamos módulo 2, semana 2, actividad integradora número 3. Recuerden también, por favor, que al momento en el que ustedes guarden sus actividades, sean guardadas con .doc o .docx, no vayan a agregarle por ahí algún otro punto o alguna otra letra que no permita que sea visualizado el documento, así que es lo que hay que realizar. Por otro lado, también vamos a estar revisando con base a la rúbrica que yo haya entregado mi actividad completa, porque entonces de esa manera podrá ser evaluada. Así que básicamente es lo que hay que realizar dentro de esta actividad. Por otro lado, vamos a llegar a la actividad integradora número 4. Recuerden, son 2 actividades integradoras y 2 formativas. En esta cuarta actividad nos vamos a encontrar con que tenemos el resumen como el título de esta actividad. Esta entonces ahora directamente ya va a trabajar con el resumen. Ya no nos está poniendo como opción o esquema o resumen. No, va directamente hacia el resumen porque es una herramienta que podemos utilizar para comprender mejor las lecturas que llevamos a cabo. El resumen es una estrategia como tal que nos permite expresar lo que yo estoy comprendiendo a través de un escrito. Sí voy a extraer lo más importante, pero recuerden, no significa que tenga que copiar y pegar. No voy a perder la idea original del autor o autora, pero también voy a poder comprenderlo de tal manera que lo exprese sin necesidad de copiar y pegar. Cuando lo utilice, entonces voy a demostrar que comprendí y que no necesariamente necesito, repito, estar copiando y pegando para que alguien pueda comprender lo que yo comprendí. Así que vamos a irnos hacia el propósito. El propósito como tal es que cada uno y cada una de ustedes puede identificar una lectura de su agrado otra vez, pero no nos vamos a quedar únicamente con las lecturas que revisamos durante la actividad integradora número 3, sino que vamos a tener otro listado de actividades, de lecturas, perdón, para seleccionar y llevar a cabo nuestra actividad. Dentro de esto, vamos también a identificar que esta lectura sea tanto de nuestro agrado, que al momento en que resumamos lo que acabamos de leer, entonces podamos invitar a otra persona a que lo lea y que probablemente también se motive con lo que estamos invitándole a leer. Una vez que lleguemos a esto, vamos a llegar a qué necesito y vamos a ser capaces de identificar otra vez ideas principales y secundarias de un texto, identificar también una lectura de nuestro interés, escribir un resumen, redactar con buena ortografía, que es un proceso en el cual estamos trabajando. Por ahí también hay que tenerse paciencia. Vamos a usar también herramientas para grabar audio o video, exponer de manera oral a través de estos audios o videos y organizar nuestros tiempos para que podamos concretar con nuestras actividades.
que entregaré de manera resumida. Vamos a entregar en un procesador de textos un resumen de una obra literaria que haya sido elegida de manera previa. Además, un enlace a la grabación al audio o video elaborado con base a esa obra, y también vamos a colocar, recuerden, las referencias por acá, porque como nos estamos basando en las obras de otros autores o autoras, hay que colocarlas. ¿Cómo lo realizaré? Es hacia donde nos vamos a ir para ir punto por punto. En esta actividad integradora, a diferencia de la tercera, sí nos va a dar la plataforma un documento para descargar. Pero bueno, vamos paso por paso. Paso número 1. Lee uno de los textos que se enlistan a continuación. Vamos a tener 3 textos diferentes, ¿ok? Ustedes elijan el que más le llame la atención, ya sea por el título, porque leyeron algo de manera previa del autor, ustedes van a elegir. Vamos también a descargar el documento, el resumen. Cuando ven, ustedes pasan el cursor sobre el resumen y se pone de color verde porque se puede descargar. Van a dar clic en el nombre y entonces habrá descargado la actividad. A continuación se las presento, pero vamos a terminar de leer esto de cómo lo le realizaré. Ok, una vez que haya sido realizado, una vez que hayamos revisado el documento, lo hayamos rellenado, entonces lo vamos a guardar con la nomenclatura parecida a la anterior, pero esta, a diferencia de la actividad integradora número 3, tiene un AI4 por actividad integradora 4. Así que les voy a presentar el documento para que podamos avanzar. Un momentito, por favor. Ok, a ver. Ok. Kevin, ¿me indicas por favor cuando puedas ver el documento que estoy presentando? Se llama el resumen. Sí, ya lo estoy viendo. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, llegamos a esto que es la actividad integradora en sí. Este es el documento que recuerden que descargué de la plataforma y que al igual que yo, ustedes también lo pueden descargar. Es importante que lo hagan porque de esta manera entonces pueden avanzar en sus actividades integradoras mucho mejor a que si se van basando nada más en el resumen de cómo entregar una actividad. Entonces, tenemos aquí módulo 2, semana 2 de la información al conocimiento. Tenemos unidad número 2, leer y escribir para aprender. Y tenemos actividad integradora número 4. Una vez que llegamos aquí, vamos a bajar y dice el resumen. Y va a aparecer punto número 1, nombre y autor del texto elegido. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con que voy a colocar cuál es el nombre y cuál es el autor del texto que ya elegimos. Recordemos que tenemos 3 opciones, ¿ok? Bueno, una vez que lo haya colocado, entonces me voy al paso número 2. Este paso número 2 dice, después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste ese texto. Es decir, si ustedes, por ejemplo, lo que quieren si lo que quieren ustedes, entonces es porque fue el título, le van a poner ahí. Si fue porque ya habían leído una obra de ese autor, entonces también lo van a colocar. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en ese espacio. Recuerden, va dependiendo de cada quien, porque finalmente cada quien eligió por razones diferentes. Quizás similares, pero es lo que vamos a colocar ahí. Una vez que hayamos avanzado, entonces voy a llegar al punto número 2. Aquí es en donde vamos a implementar muy bien esta cuestión de la investigación dentro de Internet, porque puede ser una herramienta muy útil, pero también nos podemos encontrar con información que no lo sea tanto. Así que una vez que haya investigado sobre lo que me pide, voy a completar la tabla. Vamos a investigar los contextos del autor. Estos van a ser familiar, académico, económico, político, cultural y bélico. En cada uno voy a colocar la descripción de lo que ya estoy investigando. Ojo, y recuérdenlo muy bien porque de repente se les puede pasar. Están utilizando el Internet para poner descripción aquí. No es información que ya era de ustedes ni que se la hayan inventado. Por ende, debe sí o sí incluir citas. Si lo que van a hacer es copiar y pegar, mínimamente deben colocar citas. Y si no, entonces cuando realicen la paráfrasis, debe sí o sí llevar referencias.
porque repito, toda esta información que colocan aquí no está saliendo de la nada, no se le están inventando, no está saliendo por arte de magia, entonces hay que dar el crédito correspondiente al autor que me está brindando esta información con base a mi búsqueda. Si ustedes no colocan quién fue el autor o la autora de dónde obtuvieron esa información, recuerden que están incurriendo al plagio. Así que con esta cuestión vamos a estar investigando, recuerden, siempre y cuando de los créditos correspondientes de donde estoy obteniendo la información. Entonces, una vez llego al punto número 3, me voy a encontrar con, para comprender tu texto, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la idea principal? Acuérdense, primero tengo que leer mi texto y debo comprenderlo porque si no, no puedo hacer mi actividad. Así que voy a colocar cuál es la idea principal. No significa que voy a copiar y pegar, ¿ok? Como recordatorio constante, sino que yo voy a colocar aquí lo que comprendí yo, que es la idea principal. Segundo, ¿cuáles son las ideas secundarias? También voy a colocar aquí cuáles son las ideas secundarias según yo lo creo. Y tercero, voy a escribir cuáles son las palabras clave, ¿ok? Así que cuarto, me voy hacia, describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Pero antes de avanzar, una duda muy común que suelo tener tiene que ver con esta tercer apartado por llenar. Kevin, ¿tú sabes qué son las palabras clave? Lo más importante, ¿Un ejemplo? pues lo que me haga recordar algo de la lectura o tema. Ok. Algo importante a recordar aquí es que no tenemos que colocar un párrafo, únicamente se van distinguiendo palabras. Literalmente son palabras clave. Por ejemplo, si leemos un texto que habla acerca de la guerra, las consecuencias de dentro del planeta, el cambio climático, las pérdidas económicas, entonces puedo poner guerra, cambio climático, economía y internacional, por ejemplo. Entonces, con esas palabras clave ya estoy dando una idea de qué está hablando el texto que yo leí, porque como ya lo había leído de manera previa, entonces ya puedo expresar a través de estas palabras clave de qué trata el texto que yo acabo de leer. Una vez que avance con eso, entonces me voy a ir con describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Porque sí, cuando un autor o una autora escribe algo, tiene una intención, tiene un por qué está realizándolo, así que es la intención que vamos a describir conforme vamos avanzando en nuestra lectura. Y una vez que hayamos concluido con estas cuestiones clave, voy a avanzar a redactar mi resumen. Recuerden, no voy a copiar y pegar, no voy a seleccionar párrafos al azar y copiar y pegar, voy a escribir yo con mis palabras lo que comprendí. Sí puedo realizar citas, sí puedo realizar paráfrasis siempre y cuando lleve a cabo esta descripción de los créditos de hacia quién va, y esto va a través de las referencias. Por eso les pedía que revisaran la cuestión del manual, porque ahí es en donde viene cómo es que podemos describirlas. Una vez que hayamos concluido con el resumen, ahora vamos a pasar a la otra parte. Estábamos hablando acerca de la comunicación escrita, pero también de la comunicación oral. La comunicación oral nos va a permitir expresar nuestras ideas a través de la misma, pero normalmente es un poquito más espontánea y sin que haya que realizar tantas correcciones al momento porque no nos los permite como tal, a menos que seamos unos expertos o unas expertas en cuanto a esta edición de audio o video, pero si no es así, entonces básicamente vemos cómo va saliendo conforme voy grabando. Así que se puede llevar a cabo con el ensayo y el error, pero la duración de audio o video debe ser de 2 mínimamente a 3 minutos máximo. Este debe contener una introducción, es decir, a partir de aquí pueden llevar a cabo un saludo, van a mencionar cuál es su nombre, van a mencionar la actividad y el propósito de la exposición que están llevando a cabo. Asimismo, van a explicar cuál es la lectura que hicieron y van a retomar los elementos de su resumen. El que hicieron de manera escrita, ese es el que van a retomar para realizar este relato oral. Dentro de esto van a poder describir cuáles son estos elementos de un resumen y van a también, a través de la exposición del mismo, van a mencionar
todo lo que pudieron comprender. Recuerden, como es muy espontáneo, entonces ustedes con sus propias palabras van a encontrar la manera en la cual expresar lo que comprendieron, sin necesidad de que tengan que estar leyendo en voz alta lo que acaban de escribir. Por otro lado, van a llegar a una conclusión y dentro de la misma van a mencionar cuál es la intención del texto que leyeron y también un nuevo aprendizaje que hayan adquirido a partir de la lectura, porque sí, cada vez que realizamos una lectura estamos realizando un aprendizaje de algo, mínimamente, un aprendizaje mínimo, pero podemos tener otros. Vamos a encontrarnos también con que existe este vínculo, porque recuerden que como llevamos a cabo una grabación de un audio o video, entonces vamos a subirlo a la nube o vamos a subirlo a un espacio de almacenamiento que nos permita compartir un enlace de manera pública y que yo lo pueda revisar. Si, por ejemplo, hicieron un video, lo pueden subir a YouTube, pero asegúrense que sea público. Si lo ponen privado, no lo voy a poder visualizar. Y entonces van a copiar el enlace y lo van a colocar en este espacio, donde dice enlace de audio o video, ahí va a ir directamente. Así que cuando se trata de esto, vamos a ir ya terminando con mi actividad integradora y aquí tengo un espacio. En este espacio de abajo es en donde van mis referencias, porque recuerden que como estamos utilizando información que no es de nuestra autoría, entonces sí o sí hay que colocarlas. Así que recuerden colocarlas para que no vayamos a incurrir dentro del plagio. Y listo, habremos finalizado con nuestra actividad integradora número 4. Kevin, ¿tienes dudas? No, hasta ahorita no. Ok. Dentro de la cuestión de realizar las referencias y las citas, ¿sabes en qué manual debes basarte para realizarlas? APA sexta, perdón. ¿Cómo? Yo la sé hacer en APA sexta. Ok, hay que recordar que en lo que hay que basarnos es en el manual que nos proporciona Prepa en línea. Este está dentro de mi aula. Se los voy a presentar porque de repente se quedan con la idea de que deben hacerlo como tal en APA, pero en realidad es en un manual basado en algunas reglas de APA. Por eso de repente se pueden conflictuar un poquito a la hora de realizarlas y se les puede complicar. Así que voy a presentarles pantalla para que les vuelva a compartir en dónde lo pueden encontrar. Se van a ir a su aula y en su aula les aparece en introducción, manual de citas y referencias. Le van a dar clic, se va a descargar un documento, lo van a abrir y aquí está, manual de citas y referencias de prepa en línea basado en el estilo APA. Como ven, es pasado. No es propiamente el estilo APA. Entonces, esto puede ser un poquito más sencillo para realizar las referencias para que ustedes puedan encontrar los datos dentro de esta búsqueda que están realizando de información, los completen y entonces puedan realizarlas. Tanto en cuestión de citas, referencias, también las paráfrasis, ahí es en donde ustedes pueden obtener la información para que no se les vaya a complicar, para que puedan entregarlas dentro de su trabajo, ¿vale? Ok, entonces, ¿queda claro en dónde encontrarlo, Kevin? Sí, ya. Ok, muy bien. Entonces, dejo de compartir esto y me voy a presentarles ahora los dos cuestionarios formativos que hay que realizar. Un momentito. Ok, nos vamos a seguir guiando de su aula. Para ustedes se puede ver ligeramente diferente por la cuestión de cómo ingresan al ser estudiantes. Nos vamos a encontrar con actividades y como ven, finalizamos actividad integradora 3, actividad integradora 4 y entonces llegamos a actividad formativa número 3, que es la escritura. Aquí tienen 3 intentos para realizarlo. Es un cuestionario en donde ustedes van a identificar cuáles son los elementos que van a considerarse al escribir un texto y vamos a guardarlo y enviarlo.
Recuerden, si ustedes lo guardan, entonces no se está propiamente enviando para que se lleve a cabo su revisión automática, sino que únicamente lo están guardando. Es como si fuera un borrador, así que tienen que enviarlo para que se complete. Tienen 3 intentos permitidos, así que ustedes evalúen con sus tiempos y sus espacios para que puedan enviarlos antes de que se cierre. Recuerden que cada semana se va cerrando en domingo a las 11:59 de la noche del tiempo del centro de México. Consideren en dónde viven por si hay alguna cuestión de diferencia horaria. Y una vez que hayamos finalizado con esa actividad formativa número 3, nos vamos con la 4, que se llama leer para comprender y que, como ven, sigue estando basado dentro de esta unidad número 2 y nos vamos a encontrar con que esta actividad informativa va a estar valorando cuál es el aprendizaje que se puede obtener a través de una lectura y que también vamos a poner en práctica cuáles son las habilidades para una lectura de comprensión, porque recuerden, no porque leamos significa que estamos comprendiendo, así que es lo que vamos a estar checando con esta actividad formativa. Al igual que en la anterior, tienen 3 intentos permitidos. Se cierra el domingo a las 11:59 de la noche, así que ustedes miren sus tiempos, por favor, para poder entregarla. ¿Dudas, Kevin? No, no, ninguna. Ok. Y bueno, vamos finalizando con este espacio. Déjenme compartir la presentación. Así que por aquí, ¿me indicas cuando ya puedas verla, por favor, Kevin? Sí, claro. Ahí está. Ok, gracias. Cuando llegamos acá, entonces fue lo que ya revisamos de las actividades. Vamos a pasar a 2 puntos importantes. Cada actividad integradora se evalúa con base a su rúbrica y se les entrega una calificación y una retroalimentación. Recuerden que son 72 horas máximo hábiles para que las pueda evaluar, es decir, vamos a contar desde lunes hasta viernes para que también tengan ahí un poquito de paciencia. Si ustedes la entregan el viernes, por ejemplo, entonces sea calificada lunes o martes, porque recuerden que los días inhábiles entonces contarán como sábado y domingo. Así que por favor, ahí les pido paciencia. También recuerden que para las extensiones de tiempo únicamente en situaciones extraordinarias las estaría brindando 72 horas después de que ha sido cerrada la semana. Es decir, si alguno o alguna de ustedes está viendo este video y tuvo una situación que no les permitió entregar la actividad, que ojo, esto no es que no hayan podido organizar sus tiempos y que quieran entregarla de manera extemporánea. Eso no es así porque hay que presentar un justificante. Entonces, si hubo algo que les limitó para entregarla, entonces sí la solicitan. Pero solamente puede ser durante las 72 horas posteriores a que terminó. Es decir, hoy 11:59 de la noche se cierra ese periodo para poder solicitarla. Recuerden, únicamente con situaciones extraordinarias. Así que, dado a que eres uno de los estudiantes dentro de este espacio, Kevin, ¿dudas? No, ninguna maestra. Ok, perfecto. Entonces, vamos cerrando ya con este espacio. El siguiente va a ser el día viernes en un horario de 4 a 5, así que les voy a estar publicando la invitación dentro de lo que es la pizarra de sesiones. Recuerden que cada una de las sesiones se graba y también es publicada en ese espacio para que aquellos y aquellas que no pudieron ingresar en tiempo real lo revisen, o incluso si, por ejemplo, su compañero Kevin, que estuvo dentro, quiere revisar algo que en su momento comprendió, pero que quizá bueno, no sé, pero a mí de repente hay algo que comprendí, pero se me olvida. Entonces, puedo revisarlo y ahí va a estar la grabación. Una vez se finalice, se guarda, se sube a YouTube y se comparte el enlace para que ustedes lo puedan revisar. Recuerden, ninguna duda está de más, ninguna pregunta está de más, así que por favor me las realizan a través del chat de la plataforma o a través del correo para que les pueda estar solucionando, ¿ok? Así que ha sido un gusto interactuar a la distancia con ustedes que estén viendo la grabación y en tiempo real contigo, Kevin. Espero que puedan unirse al siguiente espacio abierto, que recuerden es el día viernes. Les deseo una excelente tarde o noche, dependiendo en dónde se encuentren ustedes, y nos vemos a la próxima. Estoy al pendiente ahí de sus dudas y comentarios. Te puedes desconectar, Kevin, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.